Buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a un Café Anime. Este es un Think Piece especial. eh, un Think Piece que estoy haciendo bajo ciertas sustancias, por cierto, porque es la única forma de hablar de este tema sin caer en la locura últimamente en redes sociales. Es verdad que no hay ninguna discusión con sentido, no hay ninguna discusión intelectualmente profunda, no hay ninguna discusión intelectualmente favorable, o sea, que eche hacia adelante la industria. Nada, todo es una guerra de pobre scaling, todo es una guerra de miseria mejor que la tuya por X o X o Y, o porque tienen más cantidad de personajes mejores y por muchos, porque obviamente eso es lo que define lo que es realmente bueno en una serie. Pero bueno, entre esas tantas críticas hay una que sí me pareció interesante porque se ha ido repitiendo bastante con el tiempo, con el pasar de los años, desde que comencé a leer yo el manga en su momento, que creo que lo leí cuando cuando Giguk subió su video sobre Frieren. Voy a buscar un momento sobre el manga, a ver cuándo fue. Frieren Giguk. Entonces, hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, sería hace 3 casi porque estamos en 2025. Hace 3 años que comencé a leer yo el manga de Frieren, no me acuerdo cuándo estaría. Me puse al día en su momento, creo. No me puse al día en su momento, lo dejé pausado. Y luego me vi el anime, hasta hace poco. Pero durante todo ese tiempo, porque en aquel momento también recuerdo que habían discusiones sobre eso en la página donde yo lo leía, yo lo estaba leyendo en inglés, en una página que creo que ya hoy en día ni existe, pero bueno, habían discusiones sobre el tema de los demonios, las morales, las críticas y todo eso que está en el título y pueden leer ahí. Este, ¿Qué pasa con esta crítica? Que siempre me ha llamado la atención porque en un principio había como un consenso que era medio raro, pero ya está, o sea, Frieren es mucho más que eso. Pero luego se ha ido como exagerando hasta que últimamente se convirtió en o Frieren es fascista o Frieren literalmente no tienen ningún discurso y sus demonios son simplemente una raza malvada y no hay ninguna, o sea, no puedes debatir nada al respecto, no hay nada intelectual sobre ello, simplemente están ahí por estar, o sea, podrían sustituirse con una roca malévola y sería exactamente la misma situación. No hay nada, o sea, nada que pueda sacar de ahí. Y esa exageración por ambas partes es de lo primero que quiero tocar en este Think Piece, vamos a llamarlo por así decirlo. No quiero que sea muy largo tampoco. Tengo 4 puntos nada más de los que quiero hablar, de hecho. Este, es que esa exageración yo no la entiendo. O sea, no entiendo por qué Frieren puede tener un elemento que puede ser considerado problemático. O sea, yo no entiendo por qué a la gente le cuesta decir, bueno, sí, puedes tener una interpretación negativa al respecto. O sea, realmente no lo entiendo por qué esa negatividad ante que otra gente vea las series de forma diferente. Yo no entiendo por qué en el anime existe esta cosa de que no, o sea, no hay nada negativo, no puedes pensar diferente porque la serie te está diciendo A, B y Z y tú no puedes pensar más allá de A, B y Z porque el autor dice A, B y Z. Es como, o sea, nunca han escuchado conceptos como la muerte del autor, por ejemplo, o ni siquiera han asistido, perdón, a una universidad de arte o han escuchado hablar artistas al respecto, a los propios creadores de los mangas que dicen, porque por lo menos muchos de los artistas que yo he conocido en mi vida hablan de que, o sea, a pesar de que las críticas les puedan doler y cosas así, han crecido gracias a ellos, o sea, y en su vida privada son personas que suelen ser muy críticas eh, con respecto a las cosas que les gustan, con las cosas que consumen, porque eso también los inspira a ellos a crear. Entonces, es un círculo vicioso, pues, o sea, entonces no entiendo por qué el consumidor promedio tiene esta manía de yo, esta broma la tengo que defender con toda mi alma, o la tengo o que odiar con toda mi alma, pues, o sea, tiene que ser en estos extremos que me parecen, como digo en el siguiente punto, o sea, porque primero estaba hablando de esta exageración, vamos al siguiente punto ahora, que es la deshonestidad intelectual y la idiotez por ambas partes, pues. Y es que en cuanto a deshonestidad intelectual, me refiero sobre todo de la parte como defensora de la serie, de decirte como que no, la serie no dice nada de eso, no presenta ningún elemento problemático, es como, bro, basta mirar al mundo al lado que tienes para ver cómo el discurso que estás viendo ahí es problemático. O sea, porque hay personas haciendo cosas muy malas hoy en día. No lo puedo hablar aquí en YouTube, realmente no lo sé, pero bueno. Hay gente haciendo cosas muy malas hoy en día con discursos muy parecidos a los que está haciendo la serie. Y
o sea, luego está el otro lado de la idiotez, de que porque eso suceda, o sea, que porque puedan tener ciertas similitudes o que a través de un análisis pueda sacar ese pensamiento, como que coño, este discurso puede ser problemático, se podría presentar de esta forma distinta, o sea, en vez de presentar un problema, una solución o simplemente como una forma de ver las cosas diferente, no, van con la negatividad de una y es como que no, Frieren es fascista. Entonces, como Frieren es fascista, es una serie de mierda. Y es como, no, así no se llega a nada. La conversación se queda en una estupidez. O sea, de una gente negando cualquier aspecto negativo que se le pueda sacar en un análisis o en una crítica. O sea, como que ni siquiera contradecirlo. O sea, simplemente, no, es imposible, no puede ser. O sea, como no existe. Y es como, no, no hay que ser o sea, deshonesto intelectualmente. Esa broma me molesta, o sea, muchísimo de la gente que literalmente, como decimos en mi país, se hace la estúpida, pues. O sea, como que por decir y negarse a esa broma, hay como un chip en su cabeza que les evita el simplemente como que ver las cosas de otra forma. O sea, ni siquiera estoy pidiendo que estén de acuerdo. O sea, tú no tienes que estar de acuerdo con esas visiones negativas al respecto sobre el tema de los demonios y que digan que puede tener una visión negativa política por esto y esto. O sea, yo no digo que tú no estés, que tengas que estar de acuerdo. Pero ¿cómo vas a decir que la persona que piensa de esa forma está enferma o es mentira o no existe posibilidades? Como, o sea, es literalmente, o sea, deshonestidad intelectual. Es como negarte a que otras personas pueden consumir el arte y verlo de forma distinta. O sea, por ejemplo, una de las personas con las que yo estoy más desacuerdo totalmente es Dayo Script. Pero sus videos me parecen increíbles. O sea, es de las personas que más se los piensa, mejor los edita, hace un guión buenísimo, prepara sus puntos. O sea, ¿cómo vas a pensar en esa persona y vas a decir, no, es que tú eres un estúpido? No, estúpido tú que no eres capaz ni de decir dos palabras con sentido. Esta persona está haciendo un video de 30, 40 minutos explicando sus puntos. Podrás estar en mayor o peor desacuerdo con él. Podrá caerte mal la forma en que lo explica y todo eso. Pero ataca el argumento. O sea, no ataques a la persona. La persona en este caso está haciendo un trabajón increíble. O sea, nada más o sea, yo me pongo a hacer videos de cosas que a mí me gustan, ni siquiera de cosas como que simplemente me interesan hablar, no, de cosas que a mí me gustan. Y la ladilla que me da ponerme a editar es increíble. Yo llego a mi casa y digo, no, hoy voy a editar 10 minutos de video. Y me siento y me pongo a jugar Warzone y no edito un coño. O sea, imagínense sentarte semanalmente a editar videos de 40, 50 minutos hablando sobre un tema que a lo mejor, o sea, te puede estar gustando en un principio, pero a lo mejor llevas 30 minutos hablando y 2 meses de investigación y de repente ya el tema te sabe a culo, no quieres ni investigarlo más, pero ahí estás y le sigues dando y lo terminas, pues, y terminará el video con tus sentimientos en él o no, o será más objetivo o no, o la gente estará más de acuerdo o no con él, pero coño, es un trabajo que lleva trabajo detrás. Y eso me parece muchísimo más honesto que la gente haciéndose la bruta y cerrándose a cualquier tipo de análisis negativo o interpretativo detrás de la historia de Frieren. Porque si literalmente la historia te presenta esas cosas como una cosa compleja, porque esa es una de las cuestiones que yo quiero decir, de por qué me parece idiota decirle fascismo también, pero me parece deshonesto no admitir que es un problema o que le puede presentar ciertos problemas esta parte de la serie, porque la serie quiere responder una cosa que te presenta como compleja, o sea, nivel complejo de que los humanos, a pesar de que los demonios son supuestamente un mal mega conocido, todavía están abiertos sentimentalmente a ellos, o sea, de que pueden reprimirse, o sea, que presenta la empatía humana como un aspecto negativo, porque los demonios son malos y ya. Y es pensar cómo presentar la empatía humana, algo que debería ser siempre hablado. O sea, tú puedes hablar de cómo la empatía te puede llevar a algo negativo. O sea, sí, puedes hacerlo, pero eso es contextual. Pero no puedes hablar de la empatía en general, o sea, hacia un grupo en general de personas, o sea, en este caso de demonios, perdón. Que no digo que o sea, como ese argumento estúpido, por Dios, que ya nada más por ese comentario me lo voy a venir de el autor hizo también a los demonios que la gente está presentando en ellos como personas. No, uno los ve de esa forma cuando está haciendo el análisis, porque es obvio que traído a la vida real no existe una raza inherentemente malvada. Entonces cuando tú vas a hacer un análisis contextual, tú tomas el contexto alrededor de la obra, el contexto político también. Entonces cuando tú tomas el contexto político y te refieres a un grupo, que en este caso son humanizados, porque los ponen casi como humanos,
humanos, los ponen a hablar como humanos, a interpretar humanos para tratar de engañarlos, que eso, o sea, no es primera vez que se hace en la ficción tampoco, que yo no entiendo por qué la gente también dice como que no, es que no soportan razas malévolas o es que no soportan cosas. No, bro, hace poco tuvimos a Doom y en las películas presentan a los Harkonnen como los villanos malévolos, o sea, violadores, o sea, asquerosos, pues literalmente los ponen grises para que tú digas, estos no pueden ser más malos, coño. O sea, literalmente estuvimos a eso hace nada, o sea. Luego están las maldiciones también en Jujutsu Kaisen, que son también, o sea, te las presentan así, humanizadas, hablando entre ellos como compañeros, y son las malos, malvados, malignos, o sea, de la serie. No es que tú tengas que llorar y empatizar por ellos y querer que ellos ganen. Eso no funciona así. La crítica es mucho más compleja. Y por eso no, para mí no tiene una respuesta, sino que tiene interpretaciones. Porque la serie misma te lo presenta como algo complejo. Lo único donde yo veo problemático es que presente la empatía directamente como algo negativo y no como que la maldad de los demonios es tan grande como que va a engañar a los humanos que quieren ayudarlos, sino como que, o sea, por lo menos te presenta la parte esa del niño y tú puedes decir que es algo similar, pero yo no siento que sea así. Yo siento que más bien busca como mostrar la ingenuidad de Himmel, ¿entiendes? O sea, busca como dejar en negativa a Himmel y como la portadora de la moral, en este caso a Frieren, por ser la mayor y tal. Y por eso en ese punto ahí, en ese nudo complejo que genera, es donde siento yo que pueden haber lecturas negativas. Y eso para mí es un aspecto problemático de la serie. ¿Por qué? Porque todo lo demás que la rodea es mucho mejor que eso. Simplemente es esa cuestión, por eso resalta tanto. Porque por ejemplo otra cosa que yo critico mucho, o que ni siquiera critico mucho, que yo criticaría mucho porque ni hablo de eso, es sobre que el sistema de magia de Frieren me parece una mierda. O sea, es de las cosas más, las hago porque me dan la gana de los últimos años. Pero ¿qué importa? La serie no va de eso. Y más bien hay muchos elementos sentimentales atados al propio sistema de magia que, o sea, que ya simplemente por eso se los gana. O sea, ¿qué problema hay con eso? Las historias no tienen que tratar todos de todo. O sea, pueden también tener sus concesiones. Pero si hacen lo suficientemente bien las otras cosas para compensar. Que este caso yo por la parte de los demonios no lo veo así. Porque los demonios están como demasiado presentes. Y a mí me parece un aspecto negativo de la serie. Yo lo considero de esa forma. Por eso esto es como una crítica a ambos aspectos. A la crítica, o sea, a la idiotez de llamarlo fascismo. Pero es que es muy fácil ya decirlo. Mira, no sean idiotas, no le digan fascismo a lo que no es fascismo. O sea, una cosa lógica. Pero los otros están negando un aspecto mucho más complejo del storytelling. Pues de narrar la historia. Y que es algo que me lleva mucho más personalmente, por eso hablo mucho y me centro mucho más en ese aspecto. Y por último, los últimos dos puntos que quiero tocar. El primero es cómo enfrentar la crítica negativa sin sentido. A esta gente, por ejemplo, que dice fascismo o Frieren es una mierda de serie porque los demonios o qué sé yo, ¿cómo lo puedes enfrentar diciéndolo? O sea, Frieren va mucho más allá de eso. Así es de sencillo. O sea, si a ti te parece tan negativo esos aspectos, o sea, es una crítica sin sentido. Si tú sabes que es sin sentido, no trates de hacerle sentido con argumentos. Simplemente enfréntalos con más argumentos. O sea, argumentos sobre otras cosas. Tipo, ajá, ok, te puede parecer negativo el tema de los demonios, pero la serie trata mucho más de eso. O sea, tiene todos estos aspectos positivos. Tiene el romanticismo con Himmel. Tiene la forma de hacer el raconto tan especial que tiene de ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y de narrarte cosas sentimentales. Tiene una estructura muy propia de la historia que si te llegan al corazón, verga, te llegan muy profundo, pues, porque la historia hace esos aspectos muy bien. Pero hay gente que se centra en esas partes y que no. O sea, por ejemplo, yo estaba discutiendo hace poco por Twitter y la gente es como, se centra como mucho en la parte extrema. No, yo me enfrento a esta crítica con otro extremo de otra crítica. Pues es como, no, las cosas no tienen por qué ser así. O sea, no es ni fascismo, ni es una cosa tan sencilla. Y cómo enfrentar, y el segundo punto que quería decir es el de cómo enfrentar a las críticas negativas con sentido.
Y es con madurez. O sea, si alguien te dice, coño, mira, a mí me parece que este aspecto de la serie es problemático, no le vengas a decir estúpido, o no le vengas tú con argumentos al respecto, tipo, no, pero es que el lore te dice que no, porque, o sea, argumentar algo tan complejo como la moral humana con el lore dice, es una estupidez. O sea, te vas a ver como un estúpido, o por lo menos una persona adulta que sepa de crítica de arte, si voltea a ver para este lado, te va a ver como un estúpido, pues, porque así no se habla de eso. O sea, las personas maduras no hablan de eso en esos términos, así hablan las personas infantiles, que ven todo como o blanco y negro. O sea, si el autor dice esto es porque esto es así, cuando ni los propios autores lo dicen así. Los autores han escrito miles de cosas y a los años han dicho, no, yo quiero cambiar y decir esto, esto y esto sobre la historia. O sea, eso no funciona así. Lo que está escrito es lo que está escrito, y se puede interpretar de miles de formas bajo miles de contextos diferentes, y todas, algunas de ellas tendrán mayor o menor validez. Lo consideras tú, lo considerarán las masas, pero o sea, esa deshonestidad me molesta mucho porque está siendo muy presente en ¿cómo se llama? En punto, o sea, en varias cosas, en varios aspectos del mundo, ni siquiera solo con el anime, pues, o sea, hasta en hablar de fútbol, hay esa deshonestidad al hablar de es blanco o es negro, cuando es un aspecto que de por sí, desde su naturaleza, es complejo, porque la moralidad no es ni blanca o es negra, es algo que nosotros creamos. Entonces, si nosotros lo creamos como sociedad, puede ser moldeado por la sociedad, y ha sido históricamente moldeado por la sociedad. O sea, lo que nosotros creemos hoy que es negativo, hace 50 años lo consideraban positivo, o a lo mejor lo veían con otros ojos no positivos, pero lo veían más gris de lo que nosotros lo vemos hoy en día. ¿Entienden? Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, ¿cómo enfrentar la crítica negativa sin sentido? Rodéalo. O sea, que se note argumentativamente que está diciendo cosas sin sentido. ¿Y cómo argumentar y cómo enfrentar a la crítica negativa con sentido? ¿Ves? Con sentido. Perdón, recuerden que estoy bajo sustancias. ¿Cómo enfrentar la crítica negativa con sentido? Pues con madurez. O sea, ni siquiera enfrentándola, adquiriéndola. O sea, yo me la paso defendiendo Mushoku Tensei. Bueno, me la pasaba antes. Hoy en día ya es como que lo he dejado un poco de lado para dejar de pelear por Twitter. Pero yo me la pasaba defendiendo Mushoku. Y coño, cuando llegaba alguien y hacía una crítica negativa con sentido, o sea, con sentido, no me refiero a que yo la comparta, no tienes que compartirla. Con sentido es que puedas entender perfectamente por qué la otra persona piensa de esa manera, así tú no lo veas. O sea, por ejemplo, cuando yo discutía mucho con un usuario en Twitter y él me decía algo como que, por ejemplo, que Mushoku trata sus temas no con el tacto que deberían. Y yo no estoy de acuerdo, yo no considero que los temas tengan que tratarse con un tacto en específico. Pero yo sé que hay obras que tratan esos temas con un tacto muy claro, que las elevan a un espacio superior en esos elementos. Porque yo lo he visto, porque yo lo he estudiado, porque lo sé, porque no soy ignorante de ese tema. Entonces, como yo lo sé, así no lo comparta, yo puedo entender de dónde viene ese pensamiento de esa persona. Y puedo entenderlo y puedo decir, coño, o sea, no lo comparto porque yo no pienso de esa forma, yo no pienso como esos autores, pero sí entiendo que puedas pensar de esa forma, pues, que puedas creer que la serie, si quiere tratar esos temas, tenga que hacerlos con un tacto, con una elegancia diferente, porque lo has visto en otros autores y te parece que ese es el camino correcto a seguir. Eso es una crítica honesta. Eso es una crítica con sentido, porque viene desde la opinión de la otra persona, desde su visión de la vida y desde su análisis subjetivo, digamos, las cosas, que eso al final es una crítica, es un análisis subjetivo. O sea, tú no estamos utilizando teoría al final aquí para hablar de las cosas, pues. Pero, o sea, lo que yo quiero dejar con este mensaje final es que hay que dejar la deshonestidad de lado. No hay que hacernos los tontos, ni hay que hacernos los inteligentes. O sea, no hay que llamar a las cosas por lo que no son, solo porque tengan ciertos aspectos, o tú puedas considerar que bajo cierta lupa pueda decirte X o Y cosa, tú lo puedes considerar de esa forma. O sea, yo puedo decir, verga, a mí no me gusta eso porque yo siento que estas cosas pueden dar una mala imagen, o pueden decir X o Y Z, y coño, no me gusta, pues. O sea, no, de verdad no me gusta ese aspecto y lo considero algo negativo de la serie. ¿Qué te puedo decir yo con respecto a eso? Nada, ¿qué te voy a decir? Coño, bien, hermano, yo no lo veo de esa forma. Y ya, murió, porque eso es una opinión. Pero si yo me pongo a decir, no,
que tu argumento no tiene ningún tipo de sentido, tú no puedes ver el mundo de esa forma porque tú eres un idiota. No estoy diciendo nada, estoy siendo deshonesto intelectualmente también. O sea, estoy tratando a la otra persona como estúpido simplemente por no ver el mundo de la misma forma que yo. Y eso es de ser corto de mente, eso es de ser ignorante, eso es de no entender y no querer empatizar con la visión del otro de las cosas. Y así no se evalúa el arte, de hecho. Entonces, creo que sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.